Que Dios nos bendiga a todos, queridos hermanos y hermanas en Cristo, y a toda persona en general. Amén. Una vez más, su hermano Ismael García Mota compartiendo palabra de Dios con cada uno de ustedes. Amén. Compartiendo las escrituras del Señor. Amén. Quiero compartirle un tema muy importante para nosotros como cristianos. Amén. ¿Qué son los demonios? Vamos a hablar un poco de eso por la palabra. Y vamos a hablar de la armadura más poderosa para vencer los demonios. Amén. La armadura más poderosa para vencer los demonios es el sometimiento a Dios. El sometimiento a Dios mientras resistimos al diablo. Amén. La armadura más poderosa con la cual vencemos a los demonios es el sometimiento a Dios y la resistencia al diablo. Amén. Entonces, amado, libro de Marcos, que nunca se quede el desear que la paz del Señor le guarde siempre. Amén. Libro de Marcos capítulo 1, verso 21 en adelante. Mira lo sorprendente aquí. Y entraron en Capernaum. Leemos, ¿verdad?, en esa poderosa presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, honrándole. Y entraron en Capernaum. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, hablando de Jesús. Y se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, es decir, no era una enseñanza más. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Oiga lo que dice: y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Eso está en Marcos capítulo 1, verso 21 hasta el 28. ¿Qué dice la Biblia acerca de los demonios? ¿Qué son los demonios? Los demonios son espíritus malos, son espíritus inmundos, son espíritus de oscuridad, son espíritus, por tal razón no tienen carne ni tienen hueso, pero utilizan a los seres humanos que están en pecado, en desobediencia a Dios, lo utilizan para ejercer su maldad, para poder operar en la tierra de una forma manifestada. Amén. Y usted dirá: pero todos somos pecadores. Sí, pero todo aquel que se ha arrepentido de su pecado, creyendo en Jesucristo, la Biblia dice que esa persona entra en lo que es un renglón de personas distintas a una persona pecadora. Es decir, cuando aceptamos a Jesús, la Biblia dice que somos hechos hijos de Dios. La Biblia dice, aquí lo tengo en Lucas 10, lo tengo aquí en el libro de Lucas, capítulo 10. Oiga lo que dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, Lucas capítulo 10, verso 17, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí les doy potestad, que significa poder o derecho legal para hacer algo, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo,
y nada les dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. La Biblia dice que los espíritus no tienen carne ni hueso, son espíritus. Pero la Biblia también dice, 1 Corintios 2, que acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Y dice, no con palabras enseñadas por humana sabiduría. Pablo dijo, no vengo con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces la Biblia habla en 1 Corintios 2, y como Dios les dijo a Jeremías, en Jeremías 33:3, que le mostraría cosas ocultas que él no conocía. Y 1 Corintios 2 dice que cosas que ojos no vieron ni han subido en el corazón del hombre son lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y que cuando aceptamos a Jesús, recibimos el Espíritu Santo. Espíritu Santo, oiga el nombre, Espíritu Santo, que quiere decir que no hay pecado en él. Y lo recibimos, y este Espíritu Santo dice que es la mente del Señor. Amén. Entonces, amados, el asunto de los demonios. ¿Qué son los demonios? ¿Cuál es el trabajo de los demonios? Los demonios son espíritus malos, espíritus de Satanás, que están al servicio del mismo Satanás. Satanás los gobierna. La Biblia dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Efesios capítulo 2 dice que él es el príncipe de la potestad del aire. Es decir, él es el príncipe de la legalidad en los aires, la tiene Satanás. Es lo que quiere decir Efesios capítulo 2. El príncipe de la potestad del aire, es decir, el príncipe del poder de los aires, del aire, es Satanás que lo tiene en este mundo. Por eso que usted ve que se ve más el pecado que cualquier cosa en esta tierra. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, Satanás gobierna los demonios, los espíritus malos. Y los espíritus malos, el reino espiritual, el cual se compone o está dividido entre lo que es dos bandos opuestos: el reino de la luz, el reino de Dios, ¿verdad? Y el reino de oscuridad, el reino de Satanás, que dice que tiene el imperio de la muerte, como dice el libro de Hebreos. Entonces, estos dos ejércitos están opuestos. Satanás gobierna a los demonios, Dios gobierna su pueblo, y Dios gobierna a los ángeles. Los ángeles están al servicio del Dios vivo, los ángeles de luz. Amén. Entonces, Satanás, que el Señor lo reprenda, gobierna a los demonios. Y yo sé que, bueno, no importa muchas cosas ahora. Lo que importa es la voluntad de Dios. Amén. No importan otras cosas, importa la voluntad de Dios. Pero el asunto es que, amados, ¿cuál es el trabajo de los demonios? Mire, cuando un demonio, por ejemplo, ataca a un joven, una joven, ataca a un hermano, una hermana que está ayunando y buscando a Dios de todo su corazón, y lo ataca con un sueño de inmoralidad sexual, lo cual se le llama sueño, el impío le llama sueño mojado, ¿verdad? Nosotros sabemos que la persona se levanta sucio de semen, eyaculó, todo ese tipo de cosas. Tuvo una experiencia como si hubiera sido real en fornicación, en inmoralidad sexual. Y sabemos que eso conlleva muchas cosas. Esos son los espíritus de fornicación, de inmoralidad. Son uno de los más terribles, de los que atacan más al hombre, a la mujer. Y muchos hombres, muchas personas aún no cristianas, usted lo ve que tienen mucho tiempo sin casarse, y no se han casado, y es porque están atados por estos demonios, donde los demonios van en las noches y les producen estos tipos de sueños, y ellos viven la vida como si en la noche llegase una persona real que tienen esos ciertos placeres inmorales sexuales. Amén. Esos mismos espíritus llevan a las mujeres a la prostitución, a los hombres también a la prostitución, al homosexualismo, al lesbianismo. Los espíritus de demonio, los espíritus inmundos quiere decir sucios, espíritus de pecado. Amén. Entonces, amado, nosotros sabemos que la Biblia llama a las obras de la carne adulterio, fornicación, hechicería, brujería, orgías, borracheras, mentiras, engaños, robos, atraco, todas esas cosas que son obras de la carne. Pero nosotros sabemos que esos son los nombres de los pecados que el hombre comete en desobediencia a Dios. Cada pecado que el hombre comete en desobediencia a Dios tiene un nombre. Entonces,
Detrás de cada uno de esos pecados está Satanás y están los demonios. Inmediatamente el hombre desobedece a Dios en una de esas áreas. Ese demonio toma posesión de ese cuerpo. La Biblia dice que aun cuando el hombre conoció la palabra de Dios, creyó en Jesús y se aparta, el espíritu que estaba en él antes de haber creído, cuando creyó salió, pero cuando se aparta del camino del Señor, ese espíritu va y busca 7 espíritus más y se meten en el cuerpo de esa persona. Entonces nosotros sabemos en Marcos capítulo 5 que un cuerpo puede tener hasta miles de demonios. Aquel hombre, el gadareno, dice que tenía miles de demonios y Jesús llegó, dice que tiene una legión. Dijo, me llamo Legión, le dijo a Jesús. Y vemos que en todas las formas que encontramos, en todas las lecturas, vemos que los espíritus que la Biblia relata que le hablaban a Jesús o que se manifestaban, utilizaban un cuerpo humano. Es decir, cuando el hombre mata, ese demonio de homicidio está ahí. Cuando el hombre quiere suicidarse, quiere decir que ese demonio de suicidio está poseyendo ese cuerpo, está atacando a esa persona para que se quite la vida. Le está diciendo, nadie te ama, nadie te quiere. Y Dios me reveló en un momento dado que el propósito de todos los demonios, porque todos tienen un propósito, todos los demonios lo que hacen es atormentar. Por ejemplo, el demonio de la fornicación, de la inmoralidad sexual, que viene en sueños en las noches, y aún muchas veces cuando el hombre está buscando mucho a Dios y aún a lo impío, el impío lo ve a veces como algo normal. El cristiano sabe, otros están luchando y no saben todavía que por qué vienen esos sueños, a pesar de que ellos están buscando a Dios. Y eso, otros ya conocemos todo esto, amén. Con más detalle podría eso explicarse en otro video y todo, pero el asunto es que todos los demonios tienen un propósito. Ellos tienen, todo lo que un demonio produce en un ser humano es tormento, es tormento. Los demonios son atormentados por la presencia de Dios. Lo que atormenta a los demonios es la presencia de Dios. Cuando un hombre está ungido, cuando un hombre está consagrado, eso atormenta a los demonios. Entonces, como decía ahorita, el reino espiritual que se conforma por la luz y por la oscuridad, el reino de Dios y el reino de Satanás, trabaja con legalidades. Cuando la persona desobedece a Dios, Satanás toma legalidad en esa persona. Por eso es que Dios no puede muchas veces trabajar, es decir, Dios en su soberanía puede hacerlo, pero Dios, ya que dio la libertad al hombre de elegir entre el bien y el mal, Él deja que el hombre escoja. Dios manda el razonamiento, mira, esto es lo que te conviene, mira, tienes que arrepentirte, mi hijo Jesucristo murió por ti en la cruz, pero tú tienes que tomar la decisión de buscarme. Entonces la persona tiene que decidir. Cuando la persona decide aceptar a Jesucristo, que la persona lo hace de corazón, que dijo, yo quiero a Jesús, yo quiero que me perdone, reconozco que soy un pecador. Entonces, ¿sabe qué es lo que sucede, amado? Lo que sucede es que ahí mismo Satanás pierde toda legalidad y los demonios, por cuanto Cristo, siendo inocente, muere como culpable, tomando la culpa de nuestros pecados. Su sangre nos limpia de todo pecado y por haber creído en Él, Él nos justifica contra las acechanzas del diablo, nos justifica delante del Padre en el cielo, y entonces tenemos entrada al reino de los cielos y Satanás tiene que salir del cuerpo de la persona que haya aceptado a Cristo. Los demonios que están poseyendo ese cuerpo tienen que irse. Aún los que en el Señor hemos obtenido lo que es la autoridad en Cristo, de echar fuera a los demonios, que Él no, se lo ha dado a quienes, a la iglesia, aquellos que han creído en Jesús, que se han arrepentido de corazón, que reconocen que son pecadores y que no tienen idolatrías, amén, que no adoran imágenes, amén, y que no adoran ninguna cosa que no sea Dios por medio de Jesucristo y que creen en el Espíritu Santo, amén, que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, amados, cuando nosotros tenemos esta autoridad y nosotros vemos que alguien confiesa a Cristo y lo hace de corazón, podemos con toda confianza reprender esos demonios y tienen que irse. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, hay personas que conscientemente hicieron pacto con el diablo, con los demonios, con el infierno. Ellos dijeron, yo hago tal pacto, te entrego mi vida o entrego mi alma, entrego un familiar o lo que sea. Ellos hicieron pacto de hechicería, brujería, porque querían el mal, querían hacer lograr dinero, lo que sea. Ellos tienen que renunciar conscientemente a ese pacto, tienen que poner su corazón. Hasta que no renuncian, por más que reprendamos el demonio, no se va. Entonces los demonios son espíritus malos, son espíritus inmundos. La Biblia dice que cuando Satanás pecó contra Dios, dice que se llevó la tercera parte de los ángeles, lo conquistó y se los llevó. Amén. Lo conquistó y se los llevó.
Amén. Yo no he estudiado eso mucho, pero eso lo que puede darnos a entender es que esos demonios que atacan al ser humano son esa tercera parte de ángeles que el diablo se llevó. La Biblia dice incluso que el infierno, dice que Dios le dirá a algunos: apartaos de mí al fuego eterno, preparado para el diablo y quiénes, y sus ángeles. Entonces Dios a mí me ha mostrado demonios en forma de ángeles. Demonios, especialmente me mostró un demonio gris. Un demonio con una armadura gris, con alas, volaba y era un demonio. Bendito sea Dios, que también lo vio una hermana pastora que yo conozco. Amén. Sí, también la hermana lo vio y yo lo vi. Alabado sea el nombre del Señor. Así, amado, que la Biblia dice que el Señor, mira lo que dice, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo. He aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, refiriéndose en un término simbólico a demonios, fuerzas de oscuridad, y sobre toda fuerza del enemigo. El Señor nos da, ¿qué? Poder, ¿para qué? Para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza de ¿qué? Del enemigo. Amado, cuando nosotros entendemos la posición de hijos que nos corresponde en Cristo, en Dios, cuando nosotros entendemos la posición, la autoridad, ¿sabe cuándo yo entendí la autoridad que Dios me había concedido? Cuando un día llegué a la casa a una casa de una persona no cristiana, que llegué con una pastora y una hermana. Amado, y allí el demonio que estaba en la persona se ensañó contra mí y hasta me botó de la casa y me dijo: vete de mi casa, y se queda en ella. Y yo le dije: no, ellas andan conmigo. Y la hermana también le dijeron: no, nosotros andamos con él, nos vamos todos. Y yo no entendía nada, yo no tenía entendimiento ni experiencia en las cosas espirituales así. Yo no sabía que la autoridad que tenía, yo siempre pedía a Dios que me diera autoridad y poder. Pero Dios permitió esa situación para que yo me diera cuenta que ya yo lo tenía, la autoridad y el poder. Yo solamente tenía que aprender a usarlo. Yo solamente tenía que aprender a ejercerlo con confianza de que estaba en mí y reprender los demonios. Y la hermana pastora luego me dijo, porque yo entendía que los pastores eran los que, ¿entiendes? Los pastores tienen son una autoridad, la mayor autoridad de parte de Dios en la tierra, que Dios pone en la iglesia, ¿verdad? Para dirigir el pueblo, el rebaño. Pero, amado, cuando yo entiendo que son los pastores que están a cargo de echar fuera los demonios y todo, esa es la forma en que nos enseñan a veces, como que uno entiende que son los pastores, el trabajo, todos los pastores. Pero no, Dios nos llamó a la iglesia a que hasta el más pequeño entienda la autoridad y el poder que tiene en Cristo y reprende esos demonios que, ¿entiendes? Porque si el pastor no está en la comunidad en un momento y aparece una situación que hay que enfrentarla de esa magnitud. Entonces cuando yo salgo afuera, yo le digo: pastora, pero ese hombre estaba como endemoniado, ¿qué pasó? Y, amado, yo vine transformado de allá para acá, yo vine renovado, yo dije: ahora yo sé quién soy, ¿sabes? Yo dije: ahora yo sé que tengo autoridad y poder. Wow, ahora yo sé que tengo autoridad y poder. Oiga, qué cosa, yo ahora sé que tengo autoridad y poder. Yo dije: ahora yo no voy a orar para que Dios me dé autoridad y poder, ahora voy a orar para que comencé a orar: Señor, enséñame cómo usar esa autoridad y ese poder. Y de ahí en adelante, mi hermano, eso fue terrible. Amén. Y la pastora, ¿qué me dijo la pastora? Lo que pasa es que él vio en ti, porque tú eres un evangelista, me dice la pastora, lo que pasa es que él vio en ti la autoridad para echarlo fuera. Hasta me confrontó, porque eso fue una guerra, amado, eso fue ahí terrible. Me dijo: hasta tú estás nervioso, y era verdad, yo estaba nervioso, pero fue una batalla fuerte, amén. Y como yo no tenía el entendimiento, yo tenía ciertas capacidades, pero no así, amén. Entonces, amado, a veces estamos pidiendo a Dios por la autoridad y poder y no sabemos quiénes somos en el Señor. Entonces la Biblia dice que Dios nos dio poder. ¿Para qué? Potestad. Para hollar. La gente diría: bueno, eso fue a los discípulos. Amado, ¿y qué somos nosotros? Somos discípulos del Señor Jesucristo. Todo aquel que se niega a sí mismo, como él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, Mateo 16, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo aquel que se niega a sí mismo, toma la cruz de Cristo, que significa los padecimientos que padece por la causa de Cristo. No significa una cruz de palo aquí en el cuello. Amado, todo aquel que hace esto, él le da su Espíritu Santo, y por el dedo, él dijo: por el dedo de Dios que yo hago esto. Y los fariseos dijeron: este tiene demonio, este echa los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y dijo Jesús: no, el dedo de Dios, el Espíritu Santo. Entonces cuando dice Romanos 5 que nos garantiza que hemos, Gálatas 4, que recibimos el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, aleluya.
Cuando aceptamos a Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado. Mientras tanto, no. Romanos 8:14 dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces Dios me revela en un momento que el propósito de los demonios, el propósito final de todos los demonios es la muerte del ser humano. Especialmente la muerte espiritual. Y después de llevarlo a la muerte espiritual, porque a Satanás no le conviene que una gente se muera con Cristo. Entonces, cuando una persona muere con Cristo, Satanás no le interesa, no quiere que muera una gente con Cristo. Ahora, Satanás quiere que la persona muera, él, habiéndolo Satanás apartado del camino del Señor. Entonces, la primera muerte es cuando la Biblia dice que Dios le dijo a Adán y Eva, no coman de ese árbol si no morirán. ¿Cuál fue la primera muerte? La separación del hombre de Dios. Y la Biblia habla de la segunda muerte. La segunda muerte es cuando se han echado en el lago de fuego eterno. Todo aquel que se va de esta tierra sin Cristo, que luego es echado en el fuego del lago eterno, en el lago de fuego eterno, después cuando haya hallado culpable en el juicio final. Amén. Entonces, hay una muerte que es la muerte de cuando nosotros nos vamos a esta tierra, que dice la Biblia en el libro de Hebreo, que está establecido para el hombre morir una sola vez y después el juicio, refiriéndose a la muerte terrenal que nosotros conocemos como muerte. Pero en realidad la primera muerte es la separación del hombre de Dios. Cuando el hombre es separado de Dios por el pecado. El pecado está en barrera entre Dios y los hombres. Dios nunca se mueve, Dios nunca deja al hombre, Dios nunca se aparta del hombre. El hombre se aparta de Dios por su pecado. Amén. Entonces, amados, los demonios, dice la Biblia, que así como Satanás se viste como ángel de luz, sus ministros, hablando de los hombres en la tierra que son instrumentos de Satanás para hacer el mal, se visten como ángeles de luz, y también los mismos demonios de Satanás se visten como ángeles de luz. Entonces los demonios toman posesión de aquellos hombres y mujeres que viven una vida de pecado, depravada, una vida aborrecible a Dios, una vida donde Dios los ama a ellos, pero no ama lo que ellos hacen, su pecado. Dios ama al homosexual, pero no ama que practique el homosexualismo. Dios ama la lesbiana, pero no ama que practique el lesbianismo. Dios ama el ladrón, pero no ama que robe. Dios ama al atracador, pero no ama que atraque. Dios ama al mentiroso, pero no ama la mentira. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Amén. Entonces Dios quiere que todas esas personas pecadores, así como yo, siendo el primero de todos los pecadores, Dios demanda que reconozcamos que somos pecadores, nos arrepintamos de nuestros pecados, porque Él nos ama, amado. Independientemente de usted haya sido el más pecador, más de los pecadores, Dios está dispuesto a la persona, si tú que me oyes, no sé cuál sea tu pecado, pero Dios está dispuesto a perdonar al violador. Dios está dispuesto a perdonar, aunque tú te sientas miserable por tu pecado. Cristo vino para eso, para justificarte de tu pecado. Amén. Entonces los demonios que están en tu cuerpo, Dios está dispuesto a echarlos fuera. La gente no tiene paz, no tiene tranquilidad, vive atormentado en su mente, en su corazón, y vive una vida insatisfecha, siempre buscando algo más para tratar de llenar el vacío de su corazón, pero no puede, por más que consigue y hace. ¿Por qué? Porque los demonios lo tienen atormentado por su pecado. La Biblia dice, el libro de Isaías 59, si bien recuerdo, dice que vuestro pecado ha hecho separación entre Dios y vosotros, entre vuestro Dios y ustedes. Amén, hablándole al pueblo de Israel y en este caso también a nosotros. Amén, amado. Entonces dice la Biblia que Cristo vino para morir por nuestros pecados, aleluya, para morir por nosotros, para que nuestros pecados fuésemos perdonados de todo pecado. Dice que andamos como descarriados, como ovejas descarriadas. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice que experimentado en quebranto, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Aleluya, ese es Cristo. 39 azotes recibió, corona de espinas le pusieron, lo desnudaron, lo escupieron, lo maltrataron, lo clavaron, le clavaron sus manos, sus pies, lo desnudaron, lo azotaron, sangró, aleluya, por ti y por mí. Amén. Así que, libro de Santiago capítulo 4 dice, someteos pues a Dios. Someteos dice, pero Él da mayor gracia, verso 6. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos. Mire que usted ve que no dice, Dios se va a acercar a ustedes para que ustedes se acerquen a Él. Dice, acérquense a Dios ustedes, Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse y lamenten y lloren. Su risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él les exaltará. Amén.
Entonces eso está claro. La armadura más poderosa para vencer a Satanás, a los demonios, el pecado, es el sometimiento a Dios. El sometimiento es la obediencia a la palabra de Dios. La obediencia a la palabra, según Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 2 también. La Biblia dice, verso 3 al 6 por ahí, la Biblia dice que la obediencia a la palabra de Dios es amor a Dios. Cuando amamos a Dios por encima de todo, nos sometemos a Dios. Resistencia al diablo es soportar las tentaciones, aguantar, resistir. La resistencia es lo que da fuerza a un corredor para llegar hasta la meta final. La resistencia es lo que da fuerza a un pelotero para poder batear fuerte o mantenerse en la carrera. La resistencia es lo que ayuda a que alguien llegue y que no se quede en el camino. Entonces es lo que necesitamos, resistir al diablo. Cuando resistimos, él se va. Jesús, Mateo 4, dice que resistió. Estuvo allí y Satanás le ofreció esto, aquello y aquello. Y le dijo, el Señor le respondió con la palabra y lo resistió. El diablo se va y cuando resistimos, dice que los ángeles de Dios vienen a servirnos como lo hizo con Jesús. Amén. Así que, amados, podemos vencer. Amén. Los demonios, dice que Cristo los exhibió públicamente allí en el madero, en la cruz del Calvario. Los principados, potestades, y libro de Efesios capítulo 6 dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra seres humanos en otras palabras, sino contra principados, príncipes de Satanás, potestades, es decir, demonios que tienen derecho legal en cuerpos, en territorios, regiones, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es decir, demonios, hay jerarquía de demonios jerárquicos que tienen los principados, gobernadores, potestades, son demonios jerárquicos que tienen otros demonios a su cargo para trabajar en territorios, en familias y todas esas cosas. Amén. Entonces, amado, el propósito de todo demonio es matar. Hay demonios que producen, por ejemplo, los demonios no tienen nombre en sí. Los demonios, el nombre de los, tienen nombre, pero el nombre que Cristo le dio y que nosotros debemos de darle es espíritu inmundo, espíritu malo. Cuando usted esté reprendiendo un demonio como cristiano, si usted es cristiano, cuando usted esté reprendiendo un demonio, si usted no conoce el nombre, no se puede inventar. Diga, espíritu inmundo, sal de él. Espíritu malo, sal de él. Espíritu de Satanás, sal de él. Si es un espíritu mudo que no habla, espíritu mudo, sal de él. Y según el tipo de demonio que sea, la función que está haciendo el demonio, usted puede llamarlo por eso también. Espíritu de Satanás, sal de él. ¿Entiende? Porque Cristo lo que le decía era, sal de él. Y en un momento le dijo, ¿cómo te llamas? Dijo, Legión, porque somos muchos. Ah, bueno, Legión, sal de él. Salgan de él, váyanse toditos. ¿Entiendes? Entonces, amado, no nos pongamos a inventar si el Espíritu Santo no nos revela. Porque hoy en día nosotros sabemos que la gente llama a todos los demonios. Le dice Santa Marta, Naisa, Pie, Belir, Bencán, Yemayá, que qué sé yo, cuántas cosas. Y, claro, ellos tienen estos nombres. ¿Pero por qué tienen estos nombres? Porque nosotros sabemos, amado, no nos hagamos los ignorantes. Los cuadros, ustedes saben los cuadros que la gente tiene, que San Elías, que San Santiago, que San Gabriel, que San Miguel. Todas esas cosas, eso no es de Dios, eso es idolatría. Y la Biblia dice que no te hagas imagen de ninguna cosa creada arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No te postrarás ante ella, no la adorarás, ni la honrarás. Entonces, tú el que está adorando un cuadro de eso, está adorando un demonio. Entonces, los mismos brujos, hechiceros, ¿verdad? Que para ellos también hay oportunidad de arrepentimiento, de salvación si se arrepienten. Le pusieron esos nombres, ¿usted entiende? Y lo invocan porque los demonios, los brujos y los hechiceros, los satanistas, invocan los demonios, los llaman para que vengan a la tierra, para que vengan a atormentar, para que vengan a dañar, para que vengan a hacer cuanta malicia del mismo diablo. ¿Entiende? Entonces, al hacer esto, ¿con qué nombre lo invocan? Con el nombre que ellos inventaron. ¿De dónde lo sacaron? A veces de la misma Biblia. Que San Elías, que San Santiago, que San Miguel, que San Gabriel. Todos esos nombres son reales, pero no podemos usarlo de la manera de nosotros. Y además esos personajes que tienen encuadro y cosas, no, esos no son los personajes que están en la Biblia. Ellos usan el nombre, pero no, amado, eso no funciona así. Todo tiene que funcionar bajo el orden y reglamento de Dios. Amén. Entonces, por favor, todo el que no se ha arrepentido de su pecado, arrepiéntase. Denle la oportunidad a Dios de trabajar en su vida. Que tengo que dejar esto, que tengo que dejar aquello, que estoy luchando, que quiero, pero no puedo. Tome la decisión, ser salvo
La Biblia dice, Juan capítulo 3, verso 16, lo que Cristo hizo por nosotros, para que seamos salvos. Para el que cree en Él cree, no se pierda, no más tenga la vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo hablando de Cristo, pero los hombres amaron más el pecado, la tiniebla, que a la luz, porque sus obras son malas. Porque si sus obras fueran buenas, vinieran a la luz, para que se conozca que sus obras son buenas en Cristo. Pero dice la Biblia que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, te está dando la oportunidad de arrepentimiento, te está dando la oportunidad de que venga a Él. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios te está dando la oportunidad de que vengas a Él. Entonces, amado, si tú no has tomado la decisión, toma la decisión, cree en Jesús, arrepiéntate, date la oportunidad de conocerle, date la oportunidad de que Él se te revele, date la oportunidad de que su Espíritu entre en tu vida, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es santo, no muere en un cuerpo sucio de pecado. Tiene que la persona arrepentirse para que la sangre de Jesús, que Cristo murió en la cruz para eso, nos justifique, nos limpie y seamos hallados justos delante de Dios, no por nuestras obras propias, sino por la justicia que es en Cristo Jesús. Amén. Así que la paz de nuestro Dios te guarde y te proteja siempre. Espero que este video te haya sido de gran bendición. Podría hablar muchas más cosas más de los demonios, pero quise hablarte de Cristo. Quise hablarte de que hay oportunidad y que tenemos toda potestad sobre el enemigo en Cristo Jesús. Amén. Entonces sabemos que los demonios son espíritus malos. Que Dios te bendiga.